ahora, al pelo. Ahora un poco, ahí nosotros teníamos, era el ingreso, los egresos. Después dijimos acumulado real a marzo y presupuesto acumulado a marzo. Eso dos era un campo calculado uno a uno. Después dijimos que íbamos a ver cuál era el acumulado del presupuesto en porcentaje y el presupuesto acumulado realizado en porcentaje. Y por último era ver el disponible del presupuesto en porcentaje y el disponible del real en porcentaje. Esos son los, o al menos los últimos datos que hicimos, ¿verdad? Sí. Y ve un poco en tu ejercicio uno si era el último punto o había un punto más que faltaba desarrollar. La hoja de ejercicio uno es la última que está ahí abajo, esa. Y eso era hasta el 5. Después hay un punto 6. Ese es lo que falta entonces. Ese punto 6 y el punto 7 es lo que nos falta hacer. Acá está tabla de egreso No, no, y no, pero tabla de eso, ingreso. esa tabla de egreso era el punto 2, tabla de ingreso era punto 3, Ah, tabla de ingreso por concepto era el punto 4, que es el que contiene hasta el campo calculado de su disponible en porcentaje. Y lo que nos falta es el 6 y el 7. Eso nomás es lo que nos falta. Neri, ¿vos ya estás? Sí, ya estoy. Bueno, ¿Qué estábamos archivo? viendo nomás con ahora qué fue lo último que dimos y estábamos viendo que eh, presupuesto, nuestro presupuesto mostraba varias columnas de importes y esas columnas de importes son las que utilizamos para poder ver los disponibles del presupuesto, de lo presupuestado realizado, eso en porcentaje y hasta ahí hicimos. Y eso es todo lo que pidió el punto 5. Lo que ahora nos falta entonces hacer la tabla 6 o el punto, la tabla 5 en realidad y la tabla 6 que son el punto 6 y el punto 7 de lo que pide este ejercicio. Ujú. Entonces, como son prácticamente la misma cosa, porque por ejemplo la tabla 5 dice por egresos y la tabla 4 tiene ingresos y egresos, ¿sí? Entonces podemos ver de copiar nomás esas hojas. Esa tabla de egresos, por ejemplo, puedes copiar y vamos a llamarle, ¿cómo pide que se llame? Tabla de egresos, pero dice incluir el global acumulado en marzo en guaraní y en dólares. No sé, puede llamarle tabla de egresos en dólares, algo así, para que sea diferente al otro, ¿sí? Entonces, supongamos nomás que este va a ser en dólares, el otro era en guaraníes, no sé, por decir cualquier cosa. Eso. Y a este lo que le vamos a tener que hacer es lo siguiente. Primero, ¿ya encontraste tu archivo, Neri? Sí, para copiar la tabla de Eso. egreso. Entonces vamos a copiar la tabla de egreso y a esa copia le vamos a llamar tabla de egreso en dólares y después vamos a entrar a ver qué cambios tenemos que hacerle. Ahí, por ejemplo, decía que, eh, vamos a mirar por ahí, dice incluir el global. El global es el presupuesto global. Después el acumulado a marzo, o sea que desde enero hasta marzo ya no vamos a necesitar ver porque le vamos a poner nomás ya el acumulado a marzo como un dato más, ¿sí? Entonces, quiero que veas tu lista de los campos de esta tabla un ratito, Ara, porque el presupuesto global ya está incluido, pero él quiere que incluyamos también el acumulado a marzo. Entonces, vamos a sacarle nomás a toditos los meses, enero, febrero, marzo, ya no le vamos a mirar. No sé, porque a lo mejor ya analizamos eso en las otras tablas, entonces ahora lo único que queremos ver nomás es del presupuesto global los acumulados. Y nosotros dijimos que teníamos acumulado presupuesto y acumulado realizado, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿y qué era otra cosa que pedía aparte de ver eso? Ya tenemos entonces el global, acumulado marzo. Y ahora queremos ver eso en guaraníes y o sea, vamos a suponer que esto está. ¿Qué podemos suponer? No, esto ya está en dólares luego sí que, porque ya dice luego dólares. Entonces queremos convertir a guaraníes, ¿sí? Entonces, si todo esto quiero convertir a guaraníes, voy a querer una conversión para todo. Es decir, para el presupuesto global en guaraníes, para el acumulado a marzo presupuestado en guaraníes y para el real acumulado a marzo en guaraníes. O sea, tres campos calculados voy a hacer y le voy a añadir a esta tabla. Básicamente sería eso, ¿sí? Vamos a hacer entonces el primero. ¿Cómo era que se hacía un campo calculado? Vamos a practicar un poco eso. ¿Quién se acuerda? Muy bien. Y después de campo elemento conjunto, campo calculado. Eso. Este primero se va a llamar
Vamos a suponer que el primero era presupuesto global en dólares, este se va a llamar presupuesto global en guaraníes, no sé, por ponerle un nombre diferente nomás. Presupuesto global guaraníes. En guaraníes o guaraníes igual, como quiera. Y la fórmula, ¿cómo sería? Primero tenemos que tener un tipo de cambio, ¿verdad? Pero ese tipo de cambio puede que no esté dentro de nuestros campos, por lo tanto podemos escribirle nomás el tipo de cambio. Entonces, ¿qué le tenemos que hacer Vamos a al... hacer tipo un acá. Podemos hacer. El tema nomás es que nosotros no le vamos a poder... vamos a probar. Borrar. No, vamos a probar. Hacer un poco algo. Escribirle... Bueno, ahí ya saliste, no importa. Ah, Ahí en B, no importa, no importa. En B1, escribí un poco, no sé, tipo de cambio, ponerle. Por sí. escribir algo, ¿verdad? Y al lado, escribirle, ¿cuánto es lo que está el dólar ahora? 6.900 y algo. 900. Ah, no, no me dice. Bueno, 6.900. Bueno, pero vamos a hacer algo más. Quiero probar algo. A ese 6.900 quiero darle un nombre. ¿Cómo era para darle un nombre a esa celda 6.900? Ese era el lenguaje natural. No sé yo si le llegué a mostrar, por eso pregunto, porque no sé si les Sin mostré o no les... tabla dinámica. Y con la tabla dinámica lo que sí ya nos mostraste. Ahora es solamente el campo. Eso, solamente una celda quiero que le demos nombre. ¿Qué nombre le vamos a dar? Va a ser tipo de cambio. Entonces ahí vamos a entrar, en ese lugar donde entraste, que es el cuadro de nombre, y ahí vamos a escribir. Escribí un poco TC para entender qué tipo de cambio nomás, ¿verdad? Y dale Enter. Entonces, en ese momento, esa celda ya se llama TC, pero acá lo que voy a hacer es lo siguiente. En mi fórmula campo calculado, voy a ver si le puedo usar a una celda fuera de la tabla dinámica dentro de mi campo calculado usando lenguaje natural. Esto que acabamos de hacer se reconoce en Excel como lenguaje natural. Lenguaje natural es solamente darle un nombre a una celda o a un rango de celdas para poder utilizar en nuestras fórmulas. Pero vamos a probar porque normalmente no me suele permitir dentro del campo calculado usar campos que no tengan que ver con la tabla dinámica. Por eso nomás decía, vamos a probar, ¿sí? Entonces, presupuesto global en guaraníes se va a llamar nuestro campo. Y en fórmula vamos a poner, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los 5.200.000 para convertir en guaraníes? Dividir. Por... Ah, Multiplicar. Me hiciste dudar, boludo. Multiplicar. Bueno, va a ser presupuesto global por, y ahí vamos a poner TC. Vamos a ver si le adopta o no le adopta ese nombre. Bien. Y ahí vamos a darle a aceptar. Vamos a darle a aceptar y vamos a mirarle. ¿Y qué te dice? por TC nomás directo. Referencia. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que le agarre al dato que está en esa celda, pero el tema es que cuando yo le doy aceptar, te sale ese mensaje y quiero leer un poco contigo ese mensaje. ¿Qué te dice Ah, el mensaje? Dice, referencias, nombres y matrices no están permitidos en fórmulas de tablas dinámicas. Ok, bueno, entonces es un impedimento que tengo. Entonces, la única forma de saltarme esto de no ponerle nombre es ponerle el valor ahí adentro de la fórmula. Solamente que al ponerle el valor no va a ser, no va a ser dinámico, va a ser estático. Pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos nomás a ponerle, en vez de por TC, vamos a ponerle por 6.900 y ahí vamos a darle a aceptar. Entonces, al darle a aceptar, tengo que ver que mi información va a acrecentarse en una columna y si bien esa columna dice dólares, vamos a cambiarle el mal formato de moneda de esa celda y le vamos a poner guaraníes. Entonces vamos a cambiarle el símbolo. Ahí ya está. Muy bien. Aceptar. Listo. Y tenemos que los egresos presupuestados en guaraníes son de 35.272 millones. Bien. Hasta ahora vemos que todo dice en suma D, suma D, suma D. Ya sabemos que le cambiamos con reemplazar. Control L. Eso era, bien. Otra cosa más, quiero que aparte de ver solo los valores de egresos, quiero que le incorporemos también a los conceptos que generan egresos. Entonces, aunque la tabla no me pida, ¿sí? Vamos a ponerle más. Concepto, eso era, ahí ya le vemos entonces a todos los... Entonces nosotros tenemos nuestro presupuesto de la empresa, no sé, vamos a suponer más que somos multinacional y tenemos que presentar balance afuera en dólares y balance en Paraguay en guaraní, por eso tenemos en ambas monedas. Y bueno, básicamente hacemos eso nomás, ¿sí? Bien, ahora lo que quiero es ver ese real acumulado a marzo convertido a guaraníes también. Mismo sistema. Un nuevo campo calculado.
el presupuesto o real. Igual nomás, porque los dos tenemos que hacer. Primero tenemos que, uno de los dos primero igual, y después nomás ordenamos como quiera, ¿sí? Y todito vamos a multiplicar por 6.900. Solo que le va a tener que llamar de alguna forma allá arriba en vez de campo 1. Ponerle nomás presupuesto acumulado en marzo. Presupuesto acumulado en marzo. Guaraníes. Es de lujo. Acá como era que yo puedo agregar Sumar nomás. sumar. Pero Ahí espera que se borró está. ahí tu... Eso. Sumar. Entonces ahí nomás ya le escribí encima de ese presupuesto acumulado, le pone el otro nombre. ¿Cómo era? Real acumulado marzo en guaraníes. Real hasta la muerte. Es marzo Está. acumulado en guaraníes. Y Yo ahí otra también ya vez. pensé eso. ¿Cómo están ustedes con su juego? ¿Y ya terminó, pio? Ese que se competían No, entre ustedes, ¿todavía no? no, Ni falta de idea. muchas semanas. ¿Y quién está ganando? Cuatro- ¿O no se sabe eso Yo, todavía? o sea, en ¿Individual realidad pio, o es grupal? no, grupales, pero ¿Y entre cuántos están en cada grupo? ¿O difiere eso? 4 por ahí. 4 por por grupo. ahí. Sí, sí. ¿Y cuántos grupos hay compitiendo? 8 por ahí. Pero en realidad 3 por ahí lo que están así haciendo. Más fuerte. 4, sí, Sí. ¿Y el tuyo el primero, Pierre Araceli? sí. ¿Y el de Neri? Está perdiendo por goleada. De... Soy un loser. Neri, me contaron la vez pasada que hiciste trampa. A que vea. ¿De cuál? Así vos. De lo que ¿Cuál, viste. cuál de todos? Por culpa de la clase de Excel, veo. De Amonte. Exactamente, profe. No es tu culpa. Para hacerle. Si no saben todavía, Adri, eso. Ah, no, sí, ya saben. Bueno, ahí ya le Bueno. tenemos entonces a los tres. Presupuesto global en guaraníes, Entonces, yo acumulado en quiero marzo en agregar- guaraníes. Ah, hay que cambiar el mal formato de moneda a los otros dos. Ah, sí. No, Que así digan no. guaraníes. Para que no confunda, nomás digo, ¿verdad? Sí. No, dice nomás el orden. Está bien. No, el orden ustedes le van a dar como quieran, ¿sí? O sea, eso ya no hay problema. Ay, ¿por qué no se marcó todo? Porque le diste formato de número y no formato de celda nomás. Acordate que siempre cuando los Celda. campos Ah, diferentes a tienen que ver, ser no. campo de celda. Hacer nomás control Z Ah, y vas a ver que... eh. ¿Cómo era? Hacia arriba, hacia arriba. Ahí sí. Por eso nomás. A los ¿Se tres, puede? a los tres hay que hacerle el cálculo a otra A moneda. los ¿verdad? tres, a los tres. De esas tres que ya estaban luego, hay que multiplicarle nomás por el tipo de cambio que hay que cargar manualmente. O sea, eso que de poner allá arriba, intentamos, pero no se pudo. O sea, de paso también para demostrar nomás que no se puede meter en campo calculado una celda fuera de la tabla dinámica. Sí o sí tiene que estar en la tabla dinámica. Entonces, ¿cómo hubiese sido posible que en vez de eso también sería bueno poder hacer. Vamos a tratar un poco de desarrollar de esa forma. Acá pues, si nosotros le ponemos como valor estático o valor manual cargado, cada vez que cambia mi tipo de cambio, yo tengo que volver a cargarle, a modificarle todos los campos Sí. que hacen referencia. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que sea más dinámico eso? Voy a tener que generar un campo en mi base de datos que agarre el valor del campo o del tipo de cambio, ¿sí? Entonces ahí vamos a meterle una columna, porque va a tener que ser una columna luego. Porque si no es una columna no vamos a poder hacer, ¿sí? Va a decir nomás en toda la columna siempre el mismo tipo de Ay, cambio, pero Sí. va a ser una opción para que cada vez que cambie mi tipo de cambio, yo tenga actualizada mi información en la tabla dinámica, digamos, ¿verdad? Entonces, vamos a insertar una columna ahí. Eso, clica en eso, insertar, bien. Y a ese le vamos a llamar TC o tipo de cambio, como quiera, no hay problema. Y ahí le pones 6900 y toda la columna va a tener que tener 6900. Entonces, una opción de que al cambiar una celda cambien todas sería referenciar a esa celda, digamos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, tuviste que copiar y pegar, pero como para hacerlo más dinámico, sería bueno que uno nomás cambie y que todos cambien al mismo tiempo. Voy a tener que referenciarle desde la segunda celda, referenciarle a la primera. Eso.
Y ahí entonces ya cada cambio que se hace en la primera tendría que cambiar en la... Eso. Listo. Bien. Bueno, y ahora sí, vamos a tener que cambiarle a nuestro campo calculado ese valor o ese dato cargado manualmente por el campo nuevo, ¿verdad? No sé nomás si ya te sale o no te sale. No te sale. Para que te salga, vas a tener que actualizar tu tabla, porque eso le falta todavía a la tabla dinámica, Ya, que se ya, actualice. ya, ya ¿Eh? actualicé. Ah, Ya si actual- actualizaste está bien. pero no me sale. No, vamos a mirar un poco. Y no, no te sale. Tipo, no está preordenado por... No, ¿verdad? Andate un Ah, poco no, más hacia espera, espera. arriba. No, ya sé ya lo que pasó. Acá lo que yo tengo. Ay, yo buscaba acá. Era acá. Ahí sí me sale. Y borrarle un poco tu 6900 un ratito. Y reemplazarle por el otro. No, y eso es lo que no te sale. El nombre del tipo de cambio es lo que no veo que te salga. Acá Ahí está, ya está ya. Excelente. Ahí sí. Y ese le tenés que modificar los tres. Pero tenés que, lo que no sé si te deja guardado ese cambio que le hiciste. ¿Te dejó pio guardado? ah, no sé. No. Entonces, cuando terminas de hacer el cambio, le das modificar. Ah, Y ahí te tiene que dejar guardado. ¿Te dejó pio guardado? ahora sí. Eso, ahí sí. Entonces, ese botón modificar está para eso. Para cuando haces el cambio de modificar, le das modificar y ahí recién él asume el cambio que le diste a tu campo. Eso. Neri, ¿qué tal estamos? Estaba haciendo otra cosa, perdón. Ah, bueno, bueno, Mm. bueno. No, para saber, nomás voy a ayudarte para que esté el mismo nivel que la ganadora de los torneos, de las No competencias. vas a estar a mi nivel, pues. Ajá, voy a salir Ani. a la clase. No, quiero No, no te van a probar. enojar. Bueno. ¿Cómo hiciste para tener los egresos? Eso es lo que no Ah, sé. no, metió concepto nomás, metió un campo más, que era concepto que no estaba metido en ese, En como fila. como fila, debajo de cuenta, Ah, porque cuenta por el que le da egreso e ingreso. Profe, profe, Decime. quiero ver nomás cómo se cambia dos. Quiero probar acá. y para aplicarle a todos, eh, me transformó Actualizar. a dólares. ¿Se entiende, verdad? Yes, ahora sí. Nada, el formato nomás ya está en moneda dólares, entonces vos le tenés que volver a cambiarle el formato de número a guaraníes. Bueno, ahí Araceli ya hizo todo, pero te voy a pedir a Araceli que deje de compartir un ratito, vamos a compartir un ratito la pantalla de Dale. Eri para poder ver dónde está y hasta dónde tiene que llegar. Compartimos por tu pantalla, Neri. Sí, ya. Ok. Eso era. Bueno, entonces, eso. Eso es lo Después, que tengo que cambiar el símbolo. sí, correcto. Hacia arriba. ¿Cómo se llamaba el símbolo acá? Eh, Arriba mismo está. Con Getacha, tu, hacia arriba. Llévalo arriba, ahí. arriba mismo. Arriba mismo. 30. Ahí. No, no está siguiendo el tuyo. No, Baja nomás un yo. poco más. Baja nomás un poco más. Después el euro está. Bajale nomás hasta la altura del euro. Pasá los euros un chiquitito. Y un poquitito más abajo va a estar. Porque hay unos cuantos euros. Ahí, ahí. ¿Cómo, Más cómo tu arriba. salario en Ahí. euros? Oh. 10 euros por ahí alcanza mi salario. No, no vayan a ser así, será. Esta tabla Euros. vamos a ganar unos 20 ya. Dólar presupuesto. Después de la coma. Guaraníes. Eso era. Espectacular. Ahí ya Profe, estamos. ¿cómo se hace? ¿Viste que mi guaraní? ¿Sí? Ese porque ¿Qué me le pasó a tu molesta que se guaraní? mueva el tipo que no está haciendo una línea fija.
Sí, acuérdate que había una opción por moneda y había otra opción por contabilidad. Sí. Sí. Contabilidad Ah, era que le contabilidad. llegaba, contabilidad le pone al final y moneda le pega al valor. Algo así era la diferencia. Podemos probar. Ahí está. Sí, sí. Eso me gusta más. Ok, excelente. Bien, ¿qué Estaba más? buscando en Hasta personalidad. acá ya está el número 5, parece que era. La tabla número 5. Mierda. Frutas. Neri, nada no hiciste. ¿Qué? Nada de lo que yo ya hice no hiciste. Que él está con otras cosas también, ¿verdad, Neri? No, no podemos. No, durmió toda la tarde, profe, y ahora está haciendo las cosas. Le llamé, no me atendía. No, ahora sabes que soy logística de deliveries. Di, Eso soy ahora. me está pico No, Daisy para pásate eso. mucho ya, pásate mucho ya. Más arriba. Bueno, en chino mandarín me da una. No, en PIG, así más rápido. Ok, listo. Por- ok. Qué feo. Ya está, ya está, ya está, ya está. Sana, sana, sana. Bueno, Ok. pásate un poco a tu. Vamos a mirar un poco otra vez. Ah, no, y vos ya le hiciste con el tipo de cambio no manual, sino con el campo cargado. No, ¿quieres que haga eso también? Sí, por favor, por favor, Uy. vamos a respetarnos. Ahí, Hmm. una columna. Hacer nomás tranquilo, ¿sí? Yo voy a aprovechar, voy a hacer una pequeña escribito acá y ya estoy. No, pero no haya copiar, Neri, referencia. Eso, mejor que referencia para que después cuando cambie esa celda, cambie todo lo demás también. ¿Cómo? ¿Referenciar? Después le pones es igual y tiras ese, copias Y esa ese, celda, para que no esa se quede celda estático nomás. y Entonces cada vez que bloqueas. cambie, entonces va a ir A la cambiando. del 16 es igual Eh, J15. ok. Y ahí ahora F4. Ah, Ahí. Ahora copié y pegar a toditos. No, a ese no, al 2 de abajo. Ahí. y entonces cambia uno y cambia todo. Ah, Excelente. ok. Y ahora tenés que modificar tus. Ese no, A la celda, el campo calculado, ¿verdad? pero ese no es tu. Acá, otra vez. Yes, yes. Ay, pero dale a actualizar para que salga tu tipo de cambio. Ahora. Acá, este. Ajá. Y este tengo que estirar acá, a la No, tabla. tienes que modificar tus campos calculados ahora. Y Ah, es, bueno, y sí, pasa que vos no hiciste luego, sí. Y vos sí, hiciste los por cálculos ya hice. 6.900. Ya hizo ya. Y esos 6.900 que hiciste hace rato, esa multiplicación es lo que tenés que cambiar ahora por TC. ¿Y cómo se cambia el campo calculado? Y andando en Y, cálculo. y tenés que irte en el campo calculado. Ahí, campo Acá. calculado. Y ahí en la flechita de campo uno, ¿viste? Nombre dice campo Donde uno. dice nombre. Ahí, Acá tengo que ahí buscar. seleccionas. Exactamente. Así mismo. En vez de este, a No, insertar, Eso. no. ¿verdad? Y Modificar modificar allá nomás. arriba. Allá arriba dale modificar. Y así ya puedes Entonces ya cambiar puedes todo una usar vez. el otro también, ya puedes buscar y ya le cambias a los tres antes de salir. Doble clic. Doble clic. Doble clic. ¿Qué doble clic? A tu TC. Ahí. Profe, Y ¿qué ahí tal el otro grupo? Sastre. Oye, hoy empezaron. No, lo que pasa es así. que
Lo que pasa es que ustedes pues ya están haciendo directo tablas, ¿verdad? Ellos están empezando así de lo más básico. Y como ellos eligieron una hora por día y son lunes, miércoles y viernes, entonces hoy arrancaron recién y están viendo la metodología recién hoy, ¿verdad? De la segunda clase que va a ser eh, el miércoles recién van a empezar ellos a trabajar así ellos mismos. Ahora estaban viendo cómo yo básicamente trabajo, le estaba explicando todo eso, ¿verdad? Sí. Nada, hasta ahora muy poco todavía lo que ellos empezaron a hacer. Desde la segunda, tercera clase, pues recién va a empezar a dar gusto, ¿verdad? Porque van a ser ya temas fuera de, o sea, hasta ahora es todo tema muy básico, ¿sí? Por ser la primera clase al menos, ¿verdad? Bueno, ahí ya estamos. En ejercicio uno, ¿qué otra cosa pide ese punto? Creo que hasta ahí estamos en lo que solicitaba el 6. Y el punto 7 es el último. Crear tabla 6 por ingresos, incluir el global, acumulado en marzo, diferencia de la mayor fuente de ingresos y diferencia en porcentaje. Entonces, acá vamos a tener que hacer la copia de una tabla de ingresos, ¿sí? Entonces vayan a buscarle una tabla de ingresos, copien esa y llámenle eh, diferencia de mayor fuente de ingresos, qué sé yo, algo así, a la hoja, ¿sí? O tabla de ingresos por, ¿cómo podemos decir eso? Acá pues le vamos a comparar al que tiene más fuente de ingresos con respecto a los demás. Mayor fuente de ingresos, eso, perfecto. Solamente que sí o sí le vamos a tener que ver a los conceptos y no solo a las cuentas. Vamos a tener que tildar conceptos, bien, para que se vean cuáles son las que tienen mayor fuente de ingresos. Después creo que decía también que se agregue, quiero mirar un poco un ratito tu ejercicio uno, pues no me acuerdo bien qué decía. Dice, incluir global acumulado a marzo. Ok, entonces todo lo que es enero hasta marzo vamos a sacar y le vamos a dejar solamente el global y el acumulado. Le sacamos entonces enero, febrero, marzo y le incluimos el acumulado. Y ya que estamos hablando de valores en dólares, le dejamos dólares nomás, ¿verdad? A no ser que quiera saber también dólares y guaraníes, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero hasta ahí le metemos acumulado marzo en dólares. Bien, ok, perfecto. Y acá lo que quiero básicamente es poder ver cuál es el ingreso que tiene, que es mayor que todos, digamos. Si quieren pueden ordenar por de mayor a menor los importes, ¿sí? Si no está lo ordenado ya. Entonces, acuérdense nomás que en tabla dinámica no hacía falta entrar en los filtros, sino solamente posicionarnos en los valores que queremos ordenar. Y en ese momento tendrían que ordenarse, ¿sí? Tienen que ser nomás en los de concepto. Eso. Ahí sí. Ahora sí está Sí. ordenado. Entonces, acá lo que vemos es que el mayor ingreso es carne de soja. Y después vienen los demás. Queso, aceite, salsa. Y último está leche. Bien. Lo que ahora necesito es hacer una ponderación con respecto al líder, que en este caso es carne de soja. Quiero que practiquemos un poco a ver si nos acordamos. ¿Eso era campo calculado o no era campo calculado? ¿Qué era? No. Sí. No. ¿Nos acordamos? Ahora. Eri, no era campo calculado. Araceli, ¿vos decís que era campo calculado? ¿A mí qué es? Era acá en configuración de campo de valor. Ujú. Mostrar valores como diferencia del total. Diferencia. Era una Diferencia. ponderación. Era diferencia de, muy bien, es diferencia de. Y De la diferencia clase. de, y diferencia Carne de, de hay que soja. buscar la carne de soja que para nosotros es nuestro líder, al menos de los elementos que queremos, ¿Qué pasó? solamente que vos le cambiaste en presupuesto global. Ese tendría que ser un duplicado del presupuesto global, ¿sí? Y en ese duplicado del presupuesto Ese. global le hace la Ese. ponderación. Entonces, Ah, tengo que estirar otra vez. eso, Sí. así mismo. Así mismo. Eso. Y ahí le hace la ponderación en ese que se duplica. Ah, Y quiero que le hagas esa ponderación en presupuesto global y también en el acumulado a marzo, para ver un poco cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿sí?
Diferencia de, ¿verdad? Diferencia de primero. Y después podemos usarle diferencia porcentaje, como una porcentaje la diferencia de también. ¿Cómo era para mover de la tabla acá mismo de la tabla de los... Y tenés que ponerte en el título donde dice suma de presupuesto global. Y en la base haces un clic sostenido y arrastras. La base sería el lado de abajo, por llamarla de alguna forma. De los cuatro lados, el lado de abajo. No. ¿De la Abajo. base? ¿Sí Este. viste? No, no, no. Esa es la No. esquina, la base, en el piso. Ahí. Ahí aparece la cruz de flecha, ¿viste? Ah, Ahí. Ahí. Clic sostenido y la arrastras. Ahí sí vas a poder mover. ok. ¿Se movió? Sí, creo que sí. Sí. Perfecto. Entonces, uno te muestra la diferencia en dólares, otro te muestra la diferencia en porcentaje. Y la idea era hacer uno para presupuesto global, esas dos columnas para presupuesto global, y también hacer dos columnas para el presupuesto acumulado a marzo. Entonces vas a tener que llevarlo otra vez 2 veces para que pueda hacer eso. Acá es diferente. No O vamos a es hacer al todo sobre... acumulado. No, y eso, si vos querés hacer sobre el que más importe tiene el acumulado, puedes cambiarle nomás el elemento. Pero si es el mismo, le mantenés sobre el mismo la ponderación. Y acá, por ejemplo, para mantener este orden, ¿Sí? pero alterar solamente este, ¿se puede hacer o va a alterar No, todo? no, no, no. O uno u otro, el orden Ah, que se puede visualizar. ok, entonces acá a dedo. Este sería carne de Exactamente. soja también. También es carne de soja, entonces sobre carne de soja nomás se hace siempre. What the fuck, ¿qué hizo? ¿Qué tal para? Me equivoqué, ¿verdad? Vamos nomás a comparar después de hacer Suma. todo, para ver que esté todo bien. Bueno, después de suma D podemos sacarle de una sola a todo lo que digan suma D con control L, así como habíamos hecho en algún momento, ¿sí?
el espacio después de suma D, nomás lo que no había que poner para que él te permita dejar la suma D afuera. Entonces suma D, si no tiene ningún espacio, tranquilo. Y en reemplazar con tampoco no tenemos que dejar, no tenemos que poner ni un espacio. Desapareció, pero no, siguen uno, dos. Dos suma D lo que están todavía. ¿Por qué eso no desaparecen? No me permite. Suma D sin espacio, reemplazar con nada, ¿verdad? No hay nada ahí. Aparte un informe de la tabla dinámica, dice. Ah, eso, no. Eso no son los totales, ¿verdad? Y si le deja, a ver, bueno, y hacerlo un poco manual. Sacarlo más manualmente. El espacio es lo que le tenés que dejar. Un espacio ahí, eso, ahí te va a dejar. Bien. Y el otro también. Bien. Y ese. El del C lo que falta. Ese. Suma D, ahí, ese. Eso, listo. ¿Qué pasó? Cambia de orden, veo. No hay ningún Le esto. cambié y vuelve a aparecer otra vez. Jo, Vuelve a aparecerte otra vez. Ah, no se pueden llamar de la misma forma, pues. Viste que uno se llama suma de presupuesto global y el otro también es presupuesto global. Entonces a uno le tiene que poner diferencia de algo así. Mm, ¿A vos te sale ahora o no? sí, profe, yo ya terminé hace Ah, rato. bueno. y andate nomás, ya tomaste café. Y- Ya fue, ahí está. ¿Ya No está? quiero. Sí. Ok, entonces el primero es el presupuesto global y el Sí. segundo es el presupuesto acumulado y sus diferencias. Perfecto, no son iguales porque tienen valores distintos, ¿verdad? Entonces por eso pondera y los porcentajes son diferentes entre sí, pero al final la idea es un poco entender que este no fue un campo calculado, sino fue una ponderación y le aplicamos al concepto del ingreso mayor, digamos, ¿verdad? Para ver sus diferencias con respecto a los demás. Bien, excelente. Y ahí parece que ya estamos. ¿O hay algo más pendiente todavía? ¿Ejercicio uno pide algo más o ya no? No, eso es lo último. Esa era la última. Bueno, perfecto. Hasta aquí entonces, yo quería nomás aprovechar también y ver un ejercicio distinto con respecto a no tener una sola columna de monto. Y este fue básicamente el que cumplió ese cometido, ¿verdad? Y nada, a partir de ahí el uso de todas las herramientas que ustedes ya conocen para poder aplicarle a sus tablas y en función a eso podemos continuar. A ver, lo que viene ahora es, yo les estuve diciendo que podíamos ver un poco la parte de macros, a no ser que ustedes quieran ver otra cosa, ¿verdad? Yo no tengo problema de ver de repente ya lo que ustedes quieran mirar o quieren ver independiente cada uno sus propios temas. Ya depende de ustedes, nomás como quieran hacer, ¿sí? Si no le metemos macro directo, ¿qué dicen? ¿Qué voy a decir ahora? Por mí, macro, no. Bueno, Sí, Neri, ¿ya macro. está? Bueno, Vamos. excelente. Vamos a cerrar. Este archivo se puede cerrar. Con respecto a macro, quiero que abran otra vez el otro archivo, pero nada más por aplicar todo esto en lo que ya habíamos visto nomás, ¿verdad? De nuestro primer archivo que era, ¿cómo era que se llamaba nuestro archivo? Archivo de trabajo, no me acuerdo si decía genio en Excel, porque acuérdense Excel, que párate. Excel Barete, bueno, y ese abran otra vez, la planilla anterior donde hicimos el desarrollo de todos los otros ejercicios. Y en ese vamos a ver un poco algo de macros.
Compartime nomás tu pantalla ahora cuando encuentres, Sí, sí, sí. por favor. Bien. Bueno, voy a pedir que agreguen una hoja nueva y en esa hoja nueva, a esa hoja nueva la van a llamar macro, ¿sí? Y en ese vamos a trabajar, digamos, con las macros que vamos a desarrollar. Una hoja nueva, a esa la vamos a llamar macro. Bien, y vamos a arrancar. Para que yo pueda utilizar, para que yo pueda hacer una macro en Excel, primero tengo que saber ciertas cosas. ¿Qué es lo que tengo que saber? Uno, lo que es una macro. Una macro no es otra cosa que una grabadora de procedimientos. Ella graba los procedimientos que ustedes realizan en cada macro y le da un nombre, así como el campo calculado tiene un nombre, así como una tabla dinámica tiene un nombre, una macro también puede tener un nombre. Los nombres de las macros no pueden llevar espacios, tienen que ser sí o sí todos con caracteres de seguido, o si quiero ver visualmente un espacio tengo que ponerle un guión bajo, lo que fuese. Pero eso para empezar, ¿verdad? Después, una macro puede arrancar desde varios lugares. En realidad son desde dos lugares nomás lo que pueden arrancar, o desde la parte de la cinta de, no es la cinta, la barra de estado, que es lo que aparece debajo de los nombres de las hojas. En el caso de la hoja esta que estamos viendo de Araceli, por ejemplo, allá a la izquierda dice referencias circulares. Y ahí más o menos suele aparecer un botón que sirve para empezar a grabar una macro, pero si no aparece es solamente porque hasta acá no grabamos ninguna macro todavía. ¿En qué otro lugar puede aparecer un botón para grabar una macro? Quiero que nos vayamos un ratito a vista. En la pestaña vista a la derecha hay un solo botón llamado macros. Si entro en ese botón, tiene una flechita, ¿sí? Entonces la flechita tiene tres opciones. El primer botón dice ver macros. Vamos a entrar primero ahí, vamos a mirar un poco qué es lo que muestra. En ver macro lo que vemos es un panel vacío donde todavía no hay ninguna macro guardada. Cuando nosotros guardemos nuestra primera macro, esa macro va a empezar a aparecer ahí. Y si hay más macros, van a aparecer como una lista en ese lugar. Y a la derecha vemos que hay un grupo de botones. Estos botones son desde ejecutar, paso a paso, modificar, crear, eliminar y opciones. Son los botones que podemos usar para poder modificar, digamos, cualquier macro que grabemos. Abajo vemos que el lugar donde se pueden grabar las macros, y al menos dice macro de todos los libros abiertos y no hay ninguno todavía. Y abajo hay una descripción que puede describir básicamente cuáles son los procesos que están guardados en cada macro, pero eso ya cada uno va a tener que ir escribiendo en el momento que guarda su macro. Bueno, esto era para empezar nomás. Acá no puedo crear una macro si no tengo todavía una guardada por lo menos, entonces voy a darle cancelar, no me queda de otra. Voy a volver a entrar en vista y voy a entrar ahora en el botón 2. El botón 2 era grabar macro. Entonces, esta es una de las opciones para empezar a grabar una macro. Al darle grabar macro, él me muestra el nombre de la macro que él siempre enumera, ¿verdad? Y le llama macro 1. Pero en realidad nosotros vamos a hacer, a ver, quiero que hagamos, a ver, voy a contar las macros que vamos a hacer. Una de limpieza, una de formateo, referencia absoluta y una formateo, referencia relativa. Tres macros vamos a hacer. A la macro 1 le vamos a llamar, esperen que voy a pensar cómo le vamos a llamar. Eh, Nuestra macro se va a llamar fondo verde referencia relativa. Va a ser medio largo el nombre, pero va a tener sentido después. Fondo verde referencia relativa. Acuérdense que yo no puedo ponerle espacios a la macro. Por lo tanto, esos espacios van a tener que o desaparecer o estar visibles con un carácter diferente. Ese carácter diferente, no sé, sugerido nomás es guión bajo, pero en realidad pueden ponerle los caracteres que quieran, ¿sí? Bien, una vez que escribimos eso, fondo verde, referencia relativa, eh, eh, disculpen, referencia absoluta sí que va a ser el primero, porque nosotros entramos ya a grabar la macro sin tildar la opción de referencia relativa, así es que va a tener que ser absoluta. Bien. Debajo del nombre aparece la opción de darle un teclado abreviado a mi macro. De hecho, vamos a darle y vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? A ver, para acá nomás lo que hay que atender lo siguiente.
Acuérdense que en Excel se pueden hacer ciertas ejecuciones con teclado abreviado. Por ejemplo, control C sirve para copiar, control X para cortar, control V corta para pegar, control V larga para buscar. Y esos teclados abreviados hacen esas acciones. Pero si en el momento de cargar una macro yo le doy ese teclado abreviado a esta macro, desde ese momento en adelante él va a ejecutar la macro y no va más a hacer lo anterior, lo que anterior hacía, digamos, con ese teclado abreviado. Por eso es importante darle un teclado abreviado que no se esté usando a mi macro o a sabiendas ya de lo que va a ocurrir, darle el teclado abreviado que quiero, pero puedo encontrarme con esa dificultad en el momento que quiera. No sé, vamos a suponer que con control V larga yo quiero buscar algo y le pongo a mi macro, entonces si quiero buscar después, él va a ejecutar mi macro y no va a buscar. Ese va a ser un inconveniente. Pero en este caso, vamos a ponerle control V corta. V corta, vamos a escribir ahí. Bien, entonces, si escribimos con mayúscula, él me pone antes control más mayúscula más, me dice, ¿verdad? Pero si escribo con minúscula, me va a dejar control y la minúscula nomás. Entonces, ya va a depender de cómo ustedes quieran escribir eso para ponerle, digamos, el teclado. Depende de ustedes nomás, ¿sí? O mayúscula o minúscula, eso va a estar escrito ahí. Más abajo aparece en dónde vamos a guardar la macro. En este caso, él por omisión me dice ya este libro, y en este caso se va a guardar en este libro que se llama copia de Excel Marete 2, ¿sí? Si no, la otra opción, y entra un poco en la flechita un ratito, ahora se le vamos a mirar. La otra opción es libro nuevo, que va a ser un libro diferente a este, y otra va a ser libro de macros personal, que es un lugar diferente otra vez, ¿verdad? Vamos a dejarle nomás en este libro para que se grabe, digamos, en este archivo. Y abajo está la descripción. La descripción tendría que decir lo que yo voy a hacer en el procedimiento que voy a guardar en la macro. En este caso, vamos a escribirle algo así. Selecciona 9 celdas, así lo vamos a escribir. Selecciona 9 celdas, las combina y le ponemos el formato de fondo de color verde y letras blancas. Así lo quiero que escriban. Para que vean que exactamente lo que escriben en la descripción va a ser lo que va a aparecer luego en la lista de macros que nosotros entramos a ver primero y que estaba vacío, digamos, ¿verdad? Entonces, selecciona 9 celdas, las combina y le ponemos el formato de color verde y letras blancas. Hasta ahí para mí está súper. Como muestra nomás, ¿verdad? Vamos a darle a aceptar. Y acá lo que quiero que entiendan es lo siguiente. En el momento que le damos a aceptar, él va a empezar a grabar todo. La posición de la celda, los movimientos, qué comandos usa, qué hacen, todo lo que están haciendo. Y ojo, en Excel nomás va a grabar, ¿verdad? Y otra cosa, va a grabar procedimiento, paso a paso. No va a grabar tiempo de duración, ¿sí? Entonces, si yo tardo en hacer mi macro, pero tardo porque uso el teléfono, porque tengo reunión, porque me levanto, me voy al baño, después vengo, después sigo grabando, él va a grabar el paso a paso, no va a grabar eso que tardaron ustedes en realizar el desarrollo de esta macro. En este caso en particular ya está por empezar nuestra macro y lo que quiero que hagamos es lo siguiente. Quiero que desde esa celda donde estaba posicionada Araceli, seleccione 3 filas y 3 columnas. Entonces en total vamos a seleccionar 9 celdas, perdón, ¿verdad? Y a esas 9 celdas quiero que le empecemos a dar unos formatos. ¿Qué es lo primero que le vamos a dar? Vamos a combinar esas 9 celdas. Entonces nos vamos a inicio, o clic derecho también puede ser, ¿verdad? Combinar celda, vamos a darle color de fondo. El color de fondo va a ser color verde, uno de los verdes que dijimos. Vamos a ponerle en letra blanca y vamos a escribir algo. Podés escribir lo que quieras, no hay problema. Usualmente le digo escriban su nombre, pero en realidad pueden escribir lo que ustedes digan nomás. No hay problema. Y al escribir, quiero que ahora le cambien el formato interno también de esa celda combinada. Es decir, quiero que le pongan en el centro, centrado vertical y centrado horizontal, por llamarlo de alguna forma. ¿Sí? Después quiero que le pongan en negrita, quiero que la agranden el tamaño de la fuente, como para que sea evidente que algo se hizo, digamos, en este proceso de esta macro, digamos, ¿verdad? Pónganle un tipo de fuente diferente, háganle los ajustes que quieran, si quieren ajustar alto de fila, ancho de columna, sin problema.
Y una vez, el borde también quiero que le pongan, y pónganle un color diferente a lo normal. Lo normal suele ser ponerle borde negro, ¿sí? En este caso quiero que le pongan un borde así, un color estrafalario luego, para que se note nomás que combina o que está, digamos, junto con el verde, ¿sí? Pónganle un borde grueso. Eso, eso. Ese, muy bien. Y ahí le puedes o dibujar o... Eso, bien. Ahí está. Y una vez que está, entonces vamos a posicionarnos en la misma celda y vamos a parar nuestra macro. Antes de parar la macro, quiero que entiendan lo siguiente. Allá abajo, donde en la pantalla de Araceli dice referencia circular, ahora al lado tiene un botón de stop como para poder ir en ese lugar a detener la grabación. Pero también hay otro lugar donde se puede detener la grabación, que en el mismo lugar donde nosotros entramos a generar la grabación, es decir, en vista, en el botón de macros, vamos a ver que dice también detener grabación y hay el mismo botón de stop para poder detener desde cualquiera de estos dos sectores. Entonces, en estos dos sectores se pueden iniciar desde ahora que grabamos nuestra primera macro o parar las macros que nosotros grabemos, ¿sí? En este caso vamos a detener la macro ahí, darle clic en eso, en el de abajo igual, y en ese momento ya no se graba más nada, ¿sí? Él ya determinó, ya grabó todo lo que tenía que grabar, pero esa macro está a ser ejecutada, por llamarla de alguna forma. Antes de ejecutar, por el método abreviado, quiero que nos vayamos otra vez a mirar la lista de macros que estaba en vista. Entonces nos vamos, vista, ver macros, ¿sí? Porque ahora sí va a haber, digamos, una macro mostrándose en esa lista y también los botones que estaban a la derecha se habilitan, ¿sí? Entonces, estos botones que están a la derecha, por ejemplo, me permiten ejecutar, paso a paso, modificar, crear, eliminar y opciones, pero vamos por parte. Quiero mirar también que debajo de la lista, allá abajo, está lo que escribieron en la descripción. Entonces, la idea es que cuando ustedes tengan una lista de varias macros, en el momento que ustedes van pasando macro por macro, en la descripción vaya saliendo qué es lo que hace cada macro para que ustedes puedan ver cuál es el que tienen que usar en ese momento, ¿sí? En este caso yo puedo pedirle ejecutar, pero no le voy a pedir ejecutar. ¿Por qué? Porque si ejecutan ahora la macro, van a volver a ver que va a aparecer la misma cosa nomás. Es como que no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, antes de hacer esto, el botón ejecutar, quiero hacer algo más. A ver, no vamos a cerrar todavía. Quiero que entremos en el paso a paso, porque quiero mostrarles qué es lo que ocurre cuando nosotros le pedimos a Excel ver el paso a paso de nuestra macro. Entonces, clic en paso a paso y vamos a ver que en ese momento se tiene que visualizar una pantalla que va a ser la de Visual Basic. No sé nomás si a vos te salió en otro lado o y yo nomás no veo. Araceli. ¿Quién me estaba compartiendo? Sí, Araceli, ¿verdad? Sí. sí, yo, profe, pero viste que tengo otra pantalla, ahora voy a habilitar Bueno, las bueno, dos bueno, bueno. pantallas. Ok, ok. Mm, Te salió en la otra pantalla. Entonces tenés que traerle sí, no nomás me donde está deja. tu... O sea, es que no me deja. No te deja moverle. No me Eh, deja, sí, no eh, me deja pasar. Pero ella no. Ahí está. Bueno, entonces, esta es la vista de Visual Basic, que es el programa donde se hace la codificación de las macros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Primero el programa, ¿verdad? El programa tiene una cinta de opciones diferente a Excel. A la izquierda vemos unas vistas de las estructuras del archivo. Abajo se ven las propiedades de lo que tengo seleccionado, pero a la derecha, en la vista principal, se ve justamente la estructura de la macro, cómo se escribe en el lenguaje Visual Basic. Visual Basic es un lenguaje de programación que tiene su idioma, en este caso está en inglés, ¿sí? Si bien nosotros vemos que está escrito en español, es todo lo que nosotros escribimos en español, pero lo demás está escrito en su estructura y en su lenguaje, ¿sí? Pero fuera de eso, vemos que en amarillo aparece subfondo verde referencia absoluta. El sub es el inicio de la macro en el lenguaje de Visual Basic y normalmente la finalización del lenguaje de la macro dice en macro, ¿sí? O sea, o en el nombre de la macro. Pero en este caso sub muestra a la derecha el nombre que nosotros le pusimos a nuestra macro y también aparece un paréntesis para indicar que es el inicio de la macro. Debajo aparecen datos en verde. En verde siempre aparecen los datos que
tengan, digamos, un apóstrofo, una comilla simple al inicio de esa oración. Y vemos que aparece primero otra vez el nombre de la macro y luego aparece nuestra descripción. Y en tercer lugar aparece el teclado abreviado que le dimos a la macro. Pero eso nosotros le cargamos en el formato de Excel del comando que nos salió para cargar eso cuando grabamos la macro. Y lo que vemos después en letras negras y en azules son en el lenguaje Visual Basic el paso a paso que hicimos nosotros en el movimiento desde que iniciamos nuestra macro hasta que detuvimos nuestra macro. Entonces, todo esto, él muestra, digamos, esa selección. Nosotros seleccionamos celdas que en este caso me dice que estaban en el rango de B2 hasta D4 y una vez que seleccionamos, hicimos un cambio de formato. Entonces, ahí dice que con esa selección cambiamos todo eso que figura, digamos, ahí. Si no cambiamos, igual él hace aparecer, digamos, y solamente tiene que cambiar lo que nosotros finalmente hicimos. ¿Qué es lo que hicimos? Combinamos, ¿verdad? Entonces, no sé si en algún lugar dice que se combinó las celdas, por ejemplo. Allá abajo ya dice Merge with Selection Interior. No sé qué tal están en inglés ustedes, yo no es que estoy tan bien, sí. Pero acá lo que vemos nomás es que ese paso a paso que hicimos en la planilla se va a ir mostrando en ese orden, digamos, en el lenguaje Visual Basic. Entonces, ¿por qué muestro esto? Porque es lo que los programadores hacen internamente para que nuestro Excel vaya realizando ciertas acciones que para nosotros automáticamente en realidad están basados en códigos del lenguaje Visual Basic que hayan sido escritos correctamente en su lenguaje para que no tengan ningún error. Entonces, todo eso que los cambios que le hicimos nosotros a nuestra hoja está detallado, digamos, acá. Ahí, por ejemplo, dice ActiveXcel Fórmula R1C1, fondo verde y letra blanca. Eso es lo que vos le pusiste allá adentro, ¿verdad, Araceli? Sí. Bien. Más abajo muestra todos los movimientos que hicimos y al final, quiero que te vayas hacia el final de esta macro. Tienen que aparecer, ahí está todo lo que hiciste con los bordes, ¿sí? Todo lo que dice bordes, 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 es ese tema del lapicito que le estuviste generando para que se pueda. Y ahí al último dice en sub, ¿sí? Entonces, donde termina la macro, en el lenguaje Visual Basic. Bien, esto simplemente quería mostrarles porque forma parte de una macro y el que usa macro en Excel no puede desconocer que esto se genera en Visual Basic, por eso les muestro la pantalla de Visual Basic. Ahora, para pasarme otra vez a Excel, yo tendría que hacer dos cosas. Primero, cuando yo ingreso en el paso a paso, él me muestra paso a paso el desarrollo de mi macro, mostrándome la pintura en amarillo, ¿sí? El paso que me está mostrando, ¿sí? Entonces, yo puedo ir pidiéndole el siguiente paso para que me vaya mostrando o bien directamente le doy stop, porque quiero que noten que ahí arriba también hay un stop, ¿sí? Y ese stop puede ser, digamos, utilizado en este momento para salir del paso a paso. Quiero que le hagas un clic a ese botón de stop que está allá arriba en la cinta de opciones debajo de depuración. Entonces, debajo de depuración, hay un botón de stop que es azul. Ah, este. Ese, Sí, muy bien. Entonces, si le das clic en ese botón, va a desaparecer el amarillo de la primera línea y ahí yo ya dejo de estar, digamos, interrumpiendo el código que estaba visualizando el paso a paso. Entonces, quiero que notes que debajo de archivo, allá arriba, en la esquinita, hay un logo de Excel. Si vos le vas a hacer clic a ese logo de Excel, ¿Pero arriba qué? mismo dice ¿Dónde? archivo, Ah, este. archivo ahí, ese botón. Si le das un clic ahí, él va a volver a tu pantalla de Excel, tendría que. Entonces quiero que le des un clic allí. ¿Te No sé si ven? te volvió, seguramente que está en tu otra pantalla nomás, ¿verdad? Bien, perfecto. Entonces, hasta acá nosotros entramos en el paso a paso. Si entrábamos en modificar, también iba a entrar en Visual Basic. No quiero mover, no quiero cambiar esta macro por el momento, pero sí quiero hacer otra macro. ¿Qué va a hacer mi otra macro? Va a seleccionar toda la hoja y le va a limpiar, es decir, va a borrar todo lo que yo tengo visible. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Quiero que volvamos y ahora quiero que miremos que ahí abajo, donde decía referencia circular, ya tengo un botoncito a la derecha. Quiero que empecemos nuestra macro por ahí. Clic allí. Al hacer clic va a volver a aparecer el panel de la macro. A esta macro ahora le vamos a llamar limpiar hoja, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
Acuérdense que en la primera macro dijimos que le íbamos a ejecutar con control V corta. Ahora quiero que a este le hagamos ¿cuál es el teclado abreviado que más suele usar Araceli? Eh, Para hacer, no sé, lo que más hagas en Excel, digamos. no sé, control más. Bueno, ve un poco si te permite usar más ahí, en ese espacio. ¿Te permite? Ok, déjale nomás, Sí, control sí. más. Ok, en este libro, déjale nomás otra vez en este libro y la descripción ponerle, selecciona toda la hoja y borra todo. Así nomás decirle. Selecciona toda la hoja y borra todo. Bien, vamos a darle a aceptar. Y exactamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a seleccionar toda la hoja. Ah, la tecla de Ah, acceso directo no te permite el más. Ok, perfecto. Entonces tenés que ponerle otra letra, ¿sí? Algo diferente a control V, porque no pueden ser V los dos, digamos, ¿verdad? Tiene que ser, no sé, el que quieras. ¿Qué le pusiste? F. Bueno, perfecto. dale a aceptar. Y vamos a acordarnos que hasta acá son control V corta y F, ¿sí? Pero acá quiero que seleccionemos toda la hoja. Nuestro primer paso. Y ahora vamos a darle borrar todo. ¿Dónde era que estaba borrar todo? En inicio. Y el borrador que está casi debajo del botón autosuma, más a la derecha. Dos botones debajo. Ahí un clic. Y le damos borrar todo. Eso. Y ahí podemos parar nuestra macro. Bien. Entonces, hasta acá, quiero que te posicione en una celda otra vez, en cualquiera. No, eso. Y ahora quiero que empecemos a ejecutar las macros que ya tenemos. Ojo que ya tenemos dos macros, ¿sí? La primera es con control V corta. Presiona un poco control V corta. Y ejecutó el procedimiento número 1, ¿sí? Y ahora control F, que tendría que volverte a hacer lo anterior, digamos, ¿verdad? La limpieza de la hoja. Entonces, pero hasta acá quiero que se note algo. No importa en qué celda te vas a posicionar, quiero que notes que la macro con control V corta se ejecuta siempre en el mismo lugar. Entonces, andate un poco a posicionarte en otra celda y ejecuta tu macro con control V corta. Ahí, por ejemplo. Vos estabas en V13, pero él se fue a hacer en V2 hasta acá, ¿verdad? Control F para ver nomás que siempre está borrada la hoja. Y si te va ahora a J10, por ejemplo, y le da otra vez control V corta, él no empieza la macro desde J o desde P o desde celda que sea, sino siempre vuelve a la misma a ejecutar el procedimiento. Este es el procedimiento que se conoce como referencia absoluta. ¿Qué quiere decir el procedimiento en referencia absoluta? Que no importa a qué celda te vayas, para que se ejecute la macro, él se va siempre en la misma donde se grabó la macro. Entonces, ese es el tema con la referencia absoluta. Pero ¿y por qué yo quisiera hacer una macro diferente? Porque va a depender del procedimiento que vos vas a hacer. Por ejemplo, puede darse el caso que vos necesites hacer esto, pero para la posición diferente a esa celda que es B2, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo se graba una macro con referencia relativa. Para eso, Profe, vamos a tener que... Sí, te escucho, Neri. me crea en otra hoja. ¿Y será que no te fuiste a otra hoja cuando creaste tu macro? A lo mejor no te diste cuenta y te fuiste y pum, le diste un clic a otra hoja en ese momento. A lo mejor pudo haber sido con teclado abreviado, nomás que te pasaste a otra hoja y vos no te diste cuenta, puede ser. Entonces, todos los procedimientos se graban dentro de la macro cuando uno hace eso, ¿sí? Ese nomás es lo que es el tema. Ok, puede ser. Espérame con un ratito. Porsche 1980 tiene que ser. La primera letra en mayúscula. ¿Eh? Y probamos todo minúscula entonces. Por ahí nomás si... Eh, esperen, ¿qué era que le estaba diciendo? Ah, primero. Ah, Neri, discúlpame, no pudiste hacer, pero no importa. Después vamos a ver cómo eliminar una macro que no está respondiendo y vamos a volver a hacer nomás. Pero ahora, ¿qué es lo que quiero que hagan? Necesito que entremos de vuelta a vista. Y en vista, vamos a entrar otra vez en la flechita del botón de la macro que nos muestra la otra opción. Y ahí, por ejemplo, el último, que fue un botón que no usamos lo hace rato, me da la opción de usar referencias relativas.
pero recién ahora va a grabar con referencia relativa cuando nosotros le demos un clic. Entonces, denle un poco un clic a usar referencia relativa. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ok. Ahora la macro que grabemos va a grabar con referencia relativa, es decir, me va a permitir mover de lugar la ejecución de la macro y que no siempre sea en un solo lugar nomás, ¿sí? Entonces, antes de arrancar con la grabación de mi otra macro, quiero que hagamos lo siguiente. Vamos a borrar, ejecuta un poco tu macro de limpieza, es decir, que esté vacía esta hoja. La macro de limpieza vos te ejecuta correctamente, Neri. Sí, en la misma hoja. Y otra cosa, otra recomendación. Para la grabación de las macros con referencia relativa, él siempre va a tener en cuenta la posición de la celda. Por lo tanto, si ustedes en su posición inicial van para arriba, puede darse el caso que en algún momento haya un error. ¿En qué sentido? Vamos a suponer que la posición sea esa misma donde está Araceli, B4. Y ella en la grabación de su procedimiento se va 2 celdas hacia arriba, vamos a suponer. Él va a intentar irse siempre 2 celdas hacia arriba, siempre y cuando tenga espacio. Pero vamos a suponer que cuando yo quiera ejecutar, ejecute en una posición donde no tenga ese espacio de 2 celdas hacia arriba. Y cuando se dé ejecutar, yo me puedo encontrar con el caso de un error. ¿Por qué? Y porque no tiene el espacio para irse en la dirección que necesita para ese momento, digamos, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones que también se tienen en cuenta cuando uno genera una macro con referencia absoluta o con referencia relativa. Con referencia absoluta no hay problema en la posición de la celda, porque siempre va a volver otra vez a desarrollar en la misma posición. Pero cuando yo voy a generar una macro con referencia relativa, sí tengo que atender esos detalles de que si mi macro va a querer irse varias filas arriba o varias columnas a la izquierda, en el lugar donde yo ejecuto, tengo que darle esa cantidad de espacio para que pueda irse hacia la izquierda o hacia arriba en el momento que se ejecute la macro y que no me retornen errores. Nada más que ese comentario quería hacer. Ahora van a entender lo que les estoy diciendo. Quiero que te pongas, por favor, en A1 para grabar nuestra macro, Araceli. Estando en A1 no vamos a tener problema de irnos para arriba porque no hay lo más hacia arriba que A1 y tampoco hay más hacia la izquierda que A1, ¿sí? Entonces, para iniciar esta referencia relativa, vamos a darle. Este se va a llamar, el anterior se llamó, no me acuerdo mal el nombre de nuestra macro 1. Era, vamos a mirar, fondo No, verde, referencia verde. absoluta. Bueno, este se va a llamar fondo rojo, referencia relativa se va a llamar este. El nombre entonces va a ser fondo rojo, referencia relativa. Bien. Control, hace rato le pusimos B a 1, F a 1, a este le podemos poner otra letra, nomás no importa si es una que se utiliza o no se utiliza. Bien. Vamos a seguir todavía guardándole en este libro y abajo le vamos a hacer la descripción. Va a ser prácticamente la misma descripción que el otro. Selecciona, no sé, si queremos más celdas, 16 celdas, no va a ser más 9. Selecciona 16 celdas, combina, cambia color rojo de fondo y letras amarillas, qué sé yo. Por ponerle algo nomás. Combina y cambia el color de fondo a rojo y las letras amarillas. Para que se vea el contraste nomás, ¿sí? Eso. Ahí ya podemos darle a aceptar. Y empecemos. Vamos a seleccionar ahora desde ahí. Son cuatro filas y 4 columnas. No, para que sea siempre nomás así un rango de varias columnas y varias filas nomás, ¿sí? Entonces va a ser, no, desde A1 hasta, discúlpame, sí, está bien, desde A1 hasta D4 nomás, hasta D4. Ah, Ahí son 16 celdas, pues por eso, a eso nomás lo que me refería con 16 ah, celdas, ¿sí? Y ahí ah, hacerle otra vez todo lo mismo hace rato, era combinar las celdas, ponerle el fondo rojo, ponerle las letras amarillas, escribir lo que quiera y volver a centrar, después ponerle los bordes, etcétera, etcétera. Lo mismo que le hicimos hace rato.
¿Qué? ¿Cómo se saca? Después nomás borra. Eso. Mismo tema, voy a ponerle fuente más grande, negrita, si quieres ponerle subrayado o caliza, no sé, cursiva. Erea. Eso. Y cuando ya está, paramos. Bueno. Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hasta acá hicimos 3 macros. Una macro grabamos referencia absoluta, otra macro también, que era la de limpieza, y la tercera, que es esta, estamos grabando con referencia relativa. Bueno, primero, necesito que limpiemos la hoja y para eso es control F. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que la posición no sea más A1, quiero que sea H, no sé, cualquier otra celda. Ahí. Ahí quiero que ejecute. ¿Cuál era tu letra? La tercera letra, control R parece que era, ¿verdad? Ah, Control R era, ¿verdad? Ahí ya te ejecutó. sí. Pero ¿dónde te ejecutó? En una celda diferente a A1. Si ahora presionas control V corta, vamos a ver qué hace. Se fue a la misma celda de siempre. Entonces, solamente esta que se grabó con referencia relativa va a ejecutar en diferentes lugares. Y esta que se grabó con referencia absoluta, no importa en qué celda te encuentres, él siempre se va a ir al lugar de origen a ejecutar. ¿Me están entendiendo la diferencia entre grabar una macro en referencia relativa y grabar una macro en referencia absoluta? ¿Se entiende eso, verdad? Pero, profe, ¿cómo puede hacer que la relativa te salga donde vos querés? O ese ¿Cómo tiene que hacer? ser Espera que, absoluta, ¿no? espera que, espera que. ¿Cómo hacer para que la relativa te salga donde vos querés? Y Sí. donde vos querés es la celda donde vos te pones para iniciar. No sé si me explico. Viste que nosotros nos pusimos en A1 para grabar, ¿verdad? Pero después Sí. vos decís, bueno, esto quiero que se haga en A1, en B15 y en J50. Entonces, en esos lugares te tenés que ir a ponerte para ejecutar la macro, ¿sí? Y en esos lugares va a ocurrir, por ejemplo, yo te pedí que te vaya a K10 para ejecutar y en K10 aparece lo que hiciste hace rato cuando grabaste en A1. Andate un poco ahora en C20, por ejemplo. Ponete en C20 y dale control R, parece que era. Y ahí te tiene que aparecer el Ah, ya. punto rojo. Y otra vez, Viste que te va. Sí, decime. hace rato no, hace rato empezó acá. Y después cuando yo le metí este recién ahí se movió acá. No, no, no. Lo que pasa nomás es que él siempre trata de mostrarte la información en tu pantalla, ¿verdad? Y como seguramente, viste que vos inicialmente hiciste una selección hacia abajo, después seleccionaste hacia la derecha y a lo mejor este tema de los bordes se fue un poquitito más hacia la derecha también. Entonces él intenta nomás que todo lo que está haciendo se vea en el centro de tu pantalla, digamos, ¿verdad? Nada más que por eso a lo mejor te corrió un poco a la columna acá y eso es lo que se veía en la primera columna, pero para la visualización nomás lo que te hizo eso. De hecho, quiero que Ah, ahora te vaya un poquitito más lejos, a ver, a Z100, por ejemplo, ¿verdad? Te puedes ir con tu cuadro de nombres si querés. Z100 le escribí, se va a ir hasta ahí. acá. Ahí, escribirle Z100 y darle Enter. Z100, Enter, se va hasta ahí y ahí ejecuta. Control R. En Z100 ahora tiene que estar, digamos, visible la macro, ¿sí? De hecho, te puede ir otra vez con tu cuadro, o te mueves nomás hacia abajo, muévete un poco con tu flechita hacia abajo una vez. Ahí está. Z100, ahora aparece. Entonces, a lo que vamos nomás es, las macros que se quedan guardadas puede que se guarden con mis errores. Entonces, a lo mejor yo puedo considerar que eso verde que está ahí a la derecha es un error. Entonces, ¿qué tengo que hacer para corregir esos errores? Como yo no sé lenguaje natural, no el lenguaje natural, como no sé lenguaje Visual Basic, probablemente no voy a poder ir a corregir en código, en el lenguaje Visual Basic. Entonces voy a tener que corregir volviendo a reemplazar esta macro por una en donde no cometa ese error, por ejemplo, ¿verdad?
en donde solamente haga el paso a paso correcto que me permita no tener ese error. Entonces, una opción podría ser eso de que cuando hace el borde, en vez de hacer con el lapicito, le haga nomás seleccionando la celda combinada y le da nomás el borde del contorno grueso con el color verde. Podría ser una opción, ¿sí? Entonces, a lo que voy nomás es que si yo no conozco el lenguaje Visual Basic para editar por código, no me queda de otra que editar por Excel. Y en Excel yo no puedo editar modificando el paso a paso si no tengo que hacer eliminación de la macro anterior y tengo que volver a hacer una en donde no haya ningún error. Ese nomás es el tema con el tema de las macros guardadas desde Excel, que yo voy a tener que saber eso o saber Visual Basic para poder hacer esa modificación. Como acá yo no le voy a enseñar lenguaje Visual Basic, porque eso se enseña durante 1 año y medio, estudian los programadores, ¿verdad? Porque así de amplio como lo es Excel también es Visual Basic, porque imagínense que hace, digamos, la parte interna de todos los complementos, todas las acciones que puede hacer Excel. Entonces eso es lo que básicamente se puede desarrollar también desde Visual Basic. Pero hasta acá lo que a mí me sirve es que ustedes tengan en cuenta las consideraciones para trabajar con macros. Entonces, lo primero que les mostré es cómo grabar una macro, cómo grabar a referencia relativa, a referencia absoluta, qué diferencias hay. Entiendo que se está entendiendo esto. Acá si quiero volver a dejar vacío, yo puedo presionar nomás control, ¿cuál era? F, para volver a limpiar mi hoja y volver a tener una hoja vacía y volver a hacer eso, digamos, ¿verdad? Neri, ¿qué tal estamos? Opa, me está copiando y nada. Estoy escuchando. Bueno, excelente. Lo que quiero ahora ver con ustedes es lo siguiente. Nosotros para hacer las macros estuvimos entrando solamente en una pestaña llamada Vista. Y Vista tiene solamente 3 botones para las macros, pero en realidad hay una pestaña que viene oculta en Excel que yo puedo habilitar. ¿Cuál es esa pestaña? Se llama desarrollador o programador. Y voy a tener que entrar a la cinta de opciones para poder modificar esa opción. Bueno, entonces vamos un rato a archivo y en archivo vamos a opciones. Eso. En opciones, en el medio dice personalizar cinta de opciones, a la izquierda. Personalizar cinta de opciones, bien, ahí vamos a entrar. Y a la derecha vamos a ver que hay 2 pestañas que no están tildadas. Dice dibujar es uno, pero dibujar no tiene nada que ver con macro, pero programador sí es el que tiene que ver con macro. Entonces vamos a tildar programador y al tildar le vamos a dar a aceptar allá abajo. En ese momento vamos a ver que al lado de vista ahora aparece una ficha nueva llamada programador y esa pestaña programador me da una partida de botones más para poder usar con mis macros, ¿sí? Hasta acá tienen también los mismos 3 botones que yo veía hace rato, que era macros, grabar macro y usar referencias relativas. Pero necesito que ustedes sepan qué otras opciones hay en este botón, porque en realidad la parte de macro es más profunda que solamente lo que les mostré hasta acá. ¿Qué más necesito saber? Primero que nada, allá hay un botón que le lleva directo a Visual Basic, ¿sí? En Visual Basic, quiero que le den un clic un ratito al botón de Visual Basic, que está a la izquierda, primer botón de la izquierda. Bueno, este me muestra como siempre, y ojo que allá arriba a la derecha dice fondo rojo referencia relativa. Ese ya me muestra la última macro que nosotros tuvimos cargando, inclusive se va al final del código, ¿sí? Entonces, al final del código yo tengo visible esa macro. Si yo me voy un poco para arriba, quiero que te vaya un poco para arriba en esa parte, Araceli. Vas a ver que en algún momento llega el inicio de la macro. ¿Cómo yo sé cuándo llega el inicio de la macro? Porque va a estar dividida. Ahí, por ejemplo, hay unas divisiones, ¿sí? Una línea que divide la macro fondo rojo referencia relativa, aparece arriba la macro 2, que fue la que limpia la hoja, es más chiquitita porque hace menos cosas, ¿verdad? De hecho, se llama de una forma y tiene 1, 2 líneas nomás por ahí, es su código, porque es muy fácil lo que hace, selecciona toda la hoja y la limpia, ¿verdad? Entonces no es una macro muy, muy grande. Y después está la primera macro. A lo que voy nomás es, todas las macros que yo guarde en una sesión se guardan en Visual Basic uno debajo de otro en un lugar llamado módulos. De hecho, como yo sé que estoy en un módulo, porque vamos a hacer ahora lo siguiente. Quiero que veas que debajo del botón de Excel, que está debajo de archivo otra vez, hay un sector llamado proyecto VBA, dice, ¿verdad? Y tiene una estructura así de hojas. A ver, quiero que trates de agrandar ese sector, o sea, te vas a tener que poner en el borde ahí y agrandarlo un chiquitito más hacia tu derecha.
Eso era. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra, y quiero que ese, ¿cómo se llama? Esa barra de desplazamiento de la derecha, que está totalmente hacia abajo, lleves totalmente hacia arriba. Lleva un poco totalmente hacia arriba. Esa. Esa barra de Esta. desplazamiento. Esa. ¿Viste que está todo abajo la barra de desplazamiento? No, esa está bien ya hasta ese costado. Espera que voy a tratar de mostrarte. Vemos un ratito. A mí no me parece gris, así. No Espera un tengo ratito. nada. Espera un ratito. Esta barra de desplazamiento es lo que yo quiero que agarre y Ah, le lleve todito hacia arriba. Eso era, arriba mismo luego soltarle. Espera que Neri, ¿puedes un ratito dejar de compartir? Araceli, vamos a mirar por la pantalla de Neri, sí. por favor. Compartimos tu pantalla, Neri, un ratito. Creo que cerré todo por eso. Por eso lo que veías, Gripio. Sí. Así veo. Pero está en modo interrupción. Tenés que darle stop. Ese stop que está ahí debajo de depuración. Eso. Una vez. Sí. No le. Ahí. Y ahora dale el botón de Excel que está allá debajo de archivo, un poco más. Ahí. Y ahí se fue a tu. Eso. Espera que. Y ahora quiero que le vuelvas a dar el botón de Visual Basic. Vamos a mirar un poco a ver si te vuelve a recuperar o no. No te vuelve a recuperar. Entonces vas a hacerle así. Andate en ver. Ver. Y ahí dale código. Dale código. Profe, venga un... Sí. Bueno, después en ver otra vez. Ah, ¿Para qué? Examinador de objetos no es. Ventanas locales. Explorador de proyectos. Ventana propiedad. Ahí está. Explorador de proyectos es uno. Más abajo. Ese. Ese. Ahí está lo que tenía que verse a la izquierda. Y después tiene que ser en ver otra vez. Ventana propiedades, que suele verse abajo, eso era. Y ese, por ejemplo, está muy chico ahí arriba, entonces agrandarle más el sector de arriba versus que se achique propiedades. Ahí, un poquitito más abajo. Ahí, espera que, un poco más abajo. Tiene que salir tu divisor de ese, no, ahí muy arriba ya te fuiste, tiene que ser un poquitito. Ahí. Eso, ahora sí. Bueno, y esa barra de desplazamiento es lo que quiero que le lleve enteramente hacia arriba. Bien. Y si quería agrandarle un poco más, eso era. Entonces ahí se puede ver que esta estructura empieza con el proyecto. O sea, para él, este archivo es un proyecto, ¿sí? Entonces el proyecto se llama Exenbarete 2 y tiene la composición de una carpeta. Y esta carpeta muestra a los objetos de Excel. Y para él, un objeto es cada una de las hojas que nosotros tenemos en este archivo. Como tiene muchas hojas, solamente que nosotros no vimos todas porque están todas ocultas, pero él muestra, aunque estén ocultas, todas las hojas que están ahí. Si nosotros vamos bajando, digamos, vamos a ver que en algún momento terminan de mostrarse todas las hojas en esa estructura. Entonces quiero que bajes tu barra de desplazamiento, nomás puede ir bajando hasta que terminen las hojas. Y después de terminar la hoja va a aparecer otra carpeta, dice módulos, y en esa carpeta módulos aparece guardado módulo 1. Ese módulo 1, si te va y le haces doble clic, hacerle un poco de doble clic, es el que le va a contener a los códigos que hasta acá vos, de las macros, ¿verdad? Que estuviste grabando, uno debajo de otro tiene que aparecer acá. Lo que no sé si vos le guardaste también las tres macros o le hiciste una macro nomás o dos. Ahí están. Entonces se muestran las divisorias, ¿sí? De limpiar hoja y de fondo de referencia relativa. Bien, están entonces las tres macros, pero están alojadas en el módulo. Entonces eso es lo que también hay que entender, que las macros se alojan dentro de la estructura del libro, pero en un sector llamado módulos. Bien, hasta aquí era lo que les quería mostrar. Quiero que ahora vuelvan a Excel. Y en Excel puedes pasarte con el icono o cerrando Visual Basic también. En realidad este se cierra hasta que vos vuelvas a pedir ver a Visual Basic nomás. Pero, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Araceli, yo no escuché bien qué dijo. No sé si tenía una llamada o... No escuché tampoco. Bueno. No sé si vamos a esperarle un ratito porque quiero explicar algo que necesito que ella entienda nomás. Faltan 20 minutitos. ¿Y más para qué se usan las macros? ¿O Yo, para qué se yo veo, recomienda? yo veo, por ejemplo, que los bancos Ya usan... volví, profe. Sí, yo veo, por ejemplo, que los bancos usan mucho para poder hacer
esos procedimientos de actualización de informes. Viste que hay muchos informes que están entrelazados no sé, vamos a suponer que cada departamento tiene una información para, digamos, para todo el banco. Entonces, y ubica su archivo en un sitio en red, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, ciertos departamentos tienen que hacer uso de esas informaciones que vienen o provienen de diferentes sectores. Entonces, lo que hacen nomás es que cada actualización que le tengo que dar a mi informe vaya haciendo el proceso correcto para obtener el dato actual de forma correcta, digamos, ¿verdad? Y a veces ese informe no es que está nomás hecho por la actualización y ya está listo, sino que tiene que hacerse un proceso de, no sé, de limpieza, de descargar los datos, de borrar columnas, de borrar filas, y cuando ya está todo el dato que viene otra vez producto de una fórmula o lo que fuese, ahí recién se puede estirar. Entonces, estas macros lo que normalmente suelen hacer es usar en la actualización de informes para poder obtener un dato final. Entonces, le dan ejecutar la macro y ellos se desentienden un rato del informe porque va a tardar un cierto tiempo en obtener el dato final, y una vez que está, le salta, digamos, una alerta donde le dice que el resultado está actualizado, por ejemplo. Se usa mucho en empresas donde hacer un informe tarda mucho tiempo, ¿sí? Porque se usan muchos datos o porque el proceso es muy largo. Entonces, una macro, como graba solamente paso a paso y no tiempo de duración, hace que se pierda menos tiempo en tener, digamos, el resultado final a través de la ejecución de macros que a través de tener que hacer ese procedimiento manualmente, digamos, ¿verdad? Con lo que implica que va a tardar mucho más, etcétera, etcétera, ¿sí? En realidad yo acá le estoy mostrando una macro simple para que me entiendan las propiedades que hay entre los dos nomás, pero en realidad yo la macro puedo hacer del procedimiento simple o complejo que sea que tenga que grabar y tratar de ejecutar eso para que se simplifique el tiempo de duración. Nada más que eso, ¿sí? Araceli, Profe, la sí. macro también es eso que vos le das clic y entras, por ejemplo, a una página otra vez. Te permite O ese no es grabar macro. ese paso a paso también. Eso es más hipervínculo, pero nosotros ya habíamos visto algo con hipervínculo, ¿o no? Que, por ejemplo, o sea, yo nomás vi una vez una planilla, ¿verdad? Que, por ejemplo, ponerle que va a tener 3 clientes. Sí, Y vos tenés cliente uno, 2 y 3. sí, Vos le das clic y te da tipo como un botoncito. O sea, es sí. así, poner un cuadradito y vos le das un botoncito y Sí, entras ahí a ese. Sí, eso. también se puede dibujar. O sea, yo quiero que vean que en esta pestaña que dice programador, ahí por ejemplo tenemos un maletín que tienen ahí una opción de insertar, tenemos una regla ahí que dice modo diseño, y acá podemos empezar a diseñar formularios, o sea, esos formularios que suelen aparecer así por sobre la hoja y hay espacio en blanco para cargar o botones para presionar, todo eso se puede, digamos, dibujar y crear, como para que sea, digamos, una opción más para la carga de datos de las planillas que ustedes tengan, por ejemplo, se puede, ¿sí? Es nomás muy avanzado en el sentido de que hay que usar también lenguaje Visual Basic para poder hacer todo eso, pero de que se puede, ¿sí? O sea, yo hasta acá les estoy mostrando cosas simples porque todavía tengo que mostrarles más cosas para que entiendan más con respecto a las macros. De hecho, que ahora que salimos del botón de Visual Basic, quería mostrarles ese botón que dice seguridad de macros. Quiero que entren un poco un ratito en ese botón seguridad de macro para entender nomás a qué me refiero, ¿sí? Ese botón, por ejemplo, no estaba visible hace rato en vista, donde estaba visible el botón de macro, pero no me mostraba todo lo que yo necesitaba saber de las macros. Bueno, este botón seguridad de las macros me lleva a un lugar llamado centro de confianza, y en el centro de confianza está la configuración de macro. Para entender, las macros, desde su creación, siempre fueron a través de códigos de Visual Basic, es decir, códigos internos que no se visualizaban normalmente en el programa que uno usaba, ¿sí? Pero los hackers o codificadores malintencionados utilizaron inicialmente para poder meter códigos que afectaban negativamente a tu máquina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vos bajabas un archivo
descargaba, no sabía que tenía una macro, él solo nomás ejecutaba por dentro del archivo y te comía toda la información o te dañaba la memoria de tu máquina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para evitar eso que se fue viendo al principio de la aparición de las macros, Excel también creó un lugar para poder cambiar los niveles de seguridad de las aplicaciones de las macros. Entonces acá, por ejemplo, tengo, y de hecho es lo que se ve en pantalla, dice configuración de macro y tenés la opción de deshabilitar todas las macros sin notificación, deshabilitar todas las macros con notificación, deshabilitar todas las macros excepto las firmadas digitalmente y habilitar todas las macros y dice no recomendado, puede ejecutarse código posiblemente peligroso. En este caso, lo que ya viene por defecto es el segundo, el de deshabilitar todas las macros con notificación. Es decir, me notifican que hay una macro y él automáticamente deshabilita por la seguridad del archivo nomás, o de la computadora, digamos, ¿verdad? Pero eso puede evidentemente cambiarse a habilitar todas las macros, solo que no está recomendado por si acaso vos bajás un archivo que no es de tu confianza, ¿sí? O sea, que hizo quién sabe quién, vos bajás tu máquina y él solo internamente puede ejecutar algún código que esté afectando tu máquina, ¿sí? La integridad de tu información. Entonces, eso es lo que básicamente te protege este sector de la configuración de las macros o de la seguridad de las macros, ¿sí? Esto yo quería mostrarle porque sí o sí cuando uno maneja macros tiene que tener habilitado para que se pueda ejecutar cualquier macro o inhabilitar todas las que lleguen a su máquina, digamos. En este caso podemos dejarle nomás en deshabilitar todas las macros con notificación, no hay ningún problema, igual va a funcionar. Vamos a darle nomás a aceptar y eso ya va a estar, digamos, disponible para el uso de las macros. Y acá viene lo fundamental. Una macro que es guardada en un archivo de Excel o guardada en un archivo de Excel no va a ser posible ejecutarse si se cierra la sesión y se vuelve a abrir, porque el archivo de Excel tiene que estar habilitado para macros. ¿Qué quiere decir esto? Quiero que se vayan un ratito a archivo. Un ratito vamos a archivo. Y en archivo vamos a guardar como. Guardar como. En guardar como, quiero que entremos en Excel HQ Negocio. Vamos a entrar ahí. O sea, creo que esa es tu carpeta donde le tenés a tu archivo, ¿sí? Bueno, y ahí quiero que noten algo. Este archivo, ahí abajo dice tipo, ¿verdad? Y tipo dice libro de Excel. Si yo entro en tipo libro de Excel, que tiene una flechita con varias opciones, entra un poco ahí, por favor. Van a ver que hay, entre todas las opciones, una, que es la que está debajo de la que se pinta en azul, dice libro de Excel habilitados para macros. Yo voy a seleccionar esa opción y le voy a dar guardar. ¿Por qué? Porque si no hago esto, esas macros que ustedes acabaron de guardar, mañana cuando abran de vuelta este archivo, van a querer ejecutar y ya no van a estar. ¿Por qué? Porque Excel tiene, digamos, esa política de que aquel libro que no tenga la habilitación para ejecutar macros, automáticamente en el momento que se cierra y se abre, ya pierde no se guarda en la memoria, digamos, esa macro. Solamente se va a guardar en la memoria aquel que sea un archivo habilitado para ejecutar macro. Entonces, si yo guardo con este tipo de archivo mi libro, entonces esas macros que acabamos de generar se van a poder utilizar siempre, digamos. Siempre que abran ustedes sus archivos con las macros guardadas, digamos, ¿verdad? Bueno, eso es, creo que lo más importante de manejar macros, el que sí o sí tenga que estar con libros para macros, ¿sí? De hecho, Neri, entra un ratito en tu carpeta amarilla. En tu carpeta amarilla, un ratito, nomás quiero mostrarte algo. En el lugar donde guardaste este archivo, quiero que veas que ahora hay dos tipos de archivos. Los dos son Excel, pero uno está con tiene así tipo una, ¿cómo se llama eso? Uno parece que tiene una nube, ¿sí? Y el otro tiene un pergamino, ¿sí? Delante. Entonces, el que tiene el pergamino es el que corresponde al libro habilitado para macro. Tiene un icono diferente luego. Eh, Ah. no se ¿Y aprecia cuál es tanto porque es un libro muy la... pequeño, pero si es más grande el icono, por ejemplo, se va a ver la diferencia, ¿sí? Ahí también dicen el tipo, los otros dicen cálculo de Microsoft Excel y el otro dice habilitada para macro de Microsoft Excel. Es luego diferente.
el mismo archivo y un poquitito más pesado otra vez, ¿viste? Tiene 1438, el otro tiene 1410, ¿sí? No sé, a lo mejor porque este tiene todos los cambios que le hicimos también, ¿verdad? Pero ese es el que se va a utilizar. Disculpame, Araceli, ¿qué me preguntaste? No, quería saber más cuál era. Pero Y tiene, y si de por ahí ustedes tienen configurado para ver la extensión, porque normalmente hay forma de configurar también para que se vea el nombre del archivo y al último la extensión, no sé si es Excel normal va a decir XLSX, si es para macro va a decir XLSM, si es el Excel anterior va a decir XLS nomás, si es Word es Doc, si es PowerPoint es PPT, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, eso también hace diferencia en la extensión del tipo de archivo que ustedes graban para poder ver eso, ¿verdad? Dale nomás. Ahora puedes entrar nomás a otro archivo de trabajo otra vez, Neri. Era simplemente para indicar que eso cuando se guarda de forma diferente. Y en este momento, sí, todas las macros que vos guardaste se puede utilizar otra vez en el tiempo que quieras. Si vos guardabas la macro o de guardar el archivo en una perdón, si guardabas la macro en un archivo que no era habilitado para macro, al cerrar y al volver a abrir ya iban a desaparecer automáticamente, se borraban todas las macros y eso nomás hay que entender también cuando se trabaja con macros, ¿sí? Bien, perfecto. Quiero que ahora hagamos lo siguiente, ya que me dijiste ese tema de botones y demás, vamos a hacer el dibujo de botones. ¿Cómo es eso? Quiero que entremos en el botón, perdón, en la pestaña insertar de la cinta de opciones. En la pestaña insertar vamos a ver que aparecen opciones de formas, ¿sí? Entonces, ¿Perdón? como ¿Dónde? en insertar, eso. Después de tener un botón ilustración ahí al lado de tabla, eso. Vamos a entrar en profe, formas. Sí, Araceli. yo cerré mi Excel, le puse a habilitar para macro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cerré y ahora me da o sea, quiero abrir un aviso acá. Le ¿Qué te puedo dice? habilitar, identificó un posible problema de seguridad, advertencia no es posible determinar si el contenido procede del origen de confianza y me pide si quiero Compartime un habilitar poco descompartime un ratito, Neri. Voy a mirar un Dale. poco lo que le dice, por favor. Compartime un poco tu pantalla, Araceli, un ratito. este. Bueno, eso es importante entender. Acuérdense que cuando yo les mostré la zona de la seguridad de macros, yo no les pedí que se vayan a habilitar todas las macros con notificación. Entonces les dije que dejen nomás en deshabilitar todas las macros con notificación. Entonces, como este tiene una macro, este archivo, y él interpretó que encontró una macro, entonces él te notifica. Pero en la notificación, vos tenés la chance, si no le conoces al que te está enviando el archivo, de decirle deshabilitar macro. Pero como este es uno que nosotros lo hicimos, entonces decirle nomás habilitar macro. Entonces esta va a ser la opción de seguridad que te va a dar, digamos, Excel con esa habilitación que nosotros le dimos en el centro de confianza de la seguridad de las macros. En este caso era esa una opción de seguridad nomás que te mostró al ingreso, pero ahí ya están otra vez visibles o disponibles todas tus macros. ¿Cómo es posible? Bueno, vamos a dibujar primero los botones. Quiero que te vaya a control inicio, le puede dar y se va a ver hasta el principio. En control inicio, entonces va a quedarse en la celda A1, control home o control inicio, para que se vea hermano A1. Bien. Bueno, vamos a limpiar esta hoja un ratito. Control F era. Control F. Bien. Ahora nos vamos a ir a insertar. Ahí a Neri ya le había pedido también. Insertar. Y ahora vamos a dibujar. Ahí en el tuyo dice formas, allá un botoncito al lado de imágenes, a la derecha, eso. Bueno, ahora quiero que elijan. Ustedes van a elegir. Yo no voy a elegir por ustedes. Van a elegir una de las formas y van a dibujar. Necesito que dibujen 3 formas. ¿Por qué 3 formas? Porque una forma le vamos a dar a cada macro que guardamos, ¿sí? Entonces, uno va a ser para nuestra referencia absoluta, otro va a ser para nuestra referencia relativa y otro va a ser para limpiar la hoja. Entonces, la forma que quieran, no hay problema. Métanle nomás, con confianza. Bueno, a eso evidentemente se le puede cambiar el formato, el aspecto, el color, lo que ustedes quieran le pueden hacer a la forma que dibujan. Para no perder tiempo nomás, yo les voy a pedir esa modificación, pueden hacerlo después, no hay problema. De que se puede, se puede. Pero acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que le asignen a estas 3 formas las macros. ¿Cómo se le asigna una macro a una forma?
Primero tiene que estar dibujada, ya está dibujada, ¿verdad? Ahora tengo que darle clic derecho a una de las formas. Y allá abajo, ahí dice asignar macro. En el lugar donde dice asignar macro le doy un clic. Ahí voy a tener que elegir una de las 3 macros. Entonces, ya va a depender que ustedes le elijan, evidente, una macro para cada forma. Denle nomás, ese ya tiene uno. Ahora el otro le voy a asignar la otra macro. Acuérdense nomás de asignarle a toditas las macros, no asignen duplicado, ¿verdad? Bien. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que ya no necesito hacer la ejecución a través del teclado abreviado, sino directamente a través de esto que para mí es un botón, ¿sí? En realidad yo le dije nomás pongan cualquier forma, pero es como un botón esta forma que yo tengo, ¿sí? O sea, acá para ayudarme a identificar cuál tiene la macro que hace tal cosa, le puedo poner un nombre también a la forma. Entonces, a esa forma le puedo poner, no sé, referencia absoluta, al otro le puedo poner borrar, al otro le puedo poner referencia relativa, no sé, una idea nomás, ¿verdad? Entonces, esa sería una opción de tenerlo disponible en algún lugar de la hoja para que cuando ustedes necesiten que haga algo de ese procedimiento, pues haga básicamente eso. Evidentemente que el que tiene referencia relativa va a ser siempre en el lugar donde aparece posicionado, ¿sí? Entonces va a tener que ser siempre próximo de esta hoja para que yo pueda ejecutar y que se produzca el que tiene la referencia relativa. Pero el que tiene referencia absoluta, no importa dónde, él siempre va a ejecutar en un mismo lugar. Entonces hasta acá lo que le estoy mostrando nomás es que la macro se puede ejecutar o a través de la lista de macros o a través del teclado abreviado que pudieron darle o no darle también, si es que no querían, no le ponían nomás el teclado abreviado, o en este caso, la inserción de un botón, que en este caso el botón fue nomás hecho así artísticamente con una forma que insertaron, ¿verdad? Pero en realidad también estos botones se pueden dibujar desde la ficha programador. Va a ser algo más pro, ¿verdad? Porque no va a ser así. ¿Qué pasó? ¿Por qué es lo que te da error? ¿Qué te dice, Peo? Pasa que no sé cómo, viste que yo ya le di los macros. Sí, sí, ¿O sí. querés editar? Yo quiero editar. No, si querés editar, repito, eliminar la macro y hacer de vuelta la macro. Porque si no, la otra opción es aprenderte 1 año y medio de Visual Basic y entrar a editar con el lenguaje Visual Basic, ¿sí? Entonces, No, para pero yo le quiero dar hacerlo... este nomás. Editar la imagen, la forma. Ah, Sí. Si entonces quieres es el clic, texto. clic derecho y ahí vas a poder hacer Ay. Eso era. Siempre que se quiera editar es clic derecho y cuando ya querés ejecutar es clic izquierdo. Eso era. De Yo puedo lujo. achicar, sí. Todito eso es lo que digo. Cuando es tema de edición de forma, ahí podés lo que se te ocurra, ¿sí? Acá lo que para mí es más importante es ver cómo se inserta la forma, cómo se asigna la macro y qué es lo que ocurre cada vez que le haces clic. Nada más que eso, ¿sí? Y Ojo que por yo... ejemplo, Sí, decime, Neri. eh, tenés un archivo, una planilla modelo, una plantilla, Sí, sí, y vos querés borrar datos de una cierta cantidad de columnas, filas, lo que sea. sí. Entonces hay que grabar el proceso de la macro y borrando, simulando que estás borrando todo eso. Terminas Correcto. todo, le pones el botoncito así como este y Sí. cuando le das el botoncito Él siempre va va a a hacer borrar eso. eso, Lo, lo mismo. lo mismo. En las mismas celdas si es referencia absoluta, en celdas diferentes si grabas con referencia relativa. Pero eso va a depender de que tu información se vaya moviendo para que vos necesites hacerlo como referencia relativa. Vos podés grabar siempre en una celda nomás, pero si es por ahí ese mismo procedimiento que hiciste en tal celda, querés hacer también en otra parte, pues justo se da la coincidencia que tienen los mismos valores o querés hacerlo en otro lugar por algo, entonces tuviste que haberle grabado con referencia relativa para que eso se afecte de esa forma. Y referencia absoluta, no importa dónde, siempre en un lugar nomás. Eso básicamente es lo que yo trato de demostrar. Hago así medio simplón para que se entienda, porque si hacemos en algo más complejo, como una planilla grande, y muchas veces la gente se confunde nomás con eso. ¿Sí? Después sí podemos ir viendo qué otras cosas más se puede hacer con la macro. En realidad ahora me agarré con los formatos para que se entienda, pero después pueden hacer cada uno con los procedimientos que tengan. Yo no puedo hacer una macro tan compleja si todavía el primer paso a paso no me sale bien. Entonces acá la instrucción normalmente es hacer, vamos a suponer que un procedimiento largo de crear un informe para ustedes le dura, no sé, un día completo.
pero tienen que hacer paso a paso ciertas cosas primero. Entonces, acá la sugerencia es que ese paso a paso vayan cargando en una macro. Entonces, probablemente para la primera vez que tengan que probar todas sus macros a ver si funciona, van a tener 10 macros. Pero cada macro hace una parte de ese proceso largo. Y cuando eso ya funciona, una macro detrás de otra, lo que se puede hacer es grabar una sola macro en donde se hagan todos los 10 pasos a paso, como para que en una sola vez que ejecuten una macro tengan hecho un procedimiento larguísimo, como, no sé, puede que se necesite en el momento que ejecutan el botón de la macro nomás. Y eso va a ser fantástico. No sé, a mucha gente les ayuda este tema de conocer las macros, pero en realidad es complejo, ¿sí? O sea, hay que mantener, digamos, en cuenta muchos requisitos para poder hacer. Pero lo más amplio de todo ya les mostré. A partir de acá ya es prueba y error probablemente hasta que vaya saliendo. Y después sí es ver cómo se pueden hacer ediciones en Visual Basic. Como es demasiado lo que se puede hacer en Excel, la edición en Visual Basic puede diferir mucho dependiendo de lo que hagan. Pero acá la idea es poder entender que el paso a paso en Excel puede ser grabado en un comando llamado macro. Esta macro se puede ejecutar de varias formas y estas son opciones de hacerlo. Nada más que eso. Bueno, ya llegó nuestra hora y entonces quedamos hasta aquí. Cualquier otra consultita quiero que me hagan, por favor, y por correo, por mensaje. Mañana, ¿cómo están de tiempo? Mañana podemos volver a la hora normal, pero no sé un poco, creo que martes alguien no podía, ¿verdad? Entre ustedes. Yo no iba a poder, profe. Vos lo que no Yo podías, no voy a Araceli. poder. ¿Vos no vas a poder tampoco? Bueno, No. bueno, y volvamos nomás cuando jueves es nuestro día, ¿sí? Podemos meterle jueves normal o si no pueden retomar Miércoles. la semana siguiente. Miércoles justito tienen clase los muchachos de 5 a 7, los que empezaron Ah, hoy. cierto. Pero podemos ver si le queda bien en este horario también. Depende de usted nomás. No sé si le queda muy mal o... Depende de Medio usted. larguito. Medio larguito y tarde ya. Bueno, entonces podemos... Lo que podemos plantearle es a los demás si pueden hacer ellos un poco más tarde, ¿verdad? Que ustedes hagan en su No, horario normal de 4:30 a 6:30 y que ellos empiecen una horita para de el jueves. 6:30. O si Para no, el dejamos jueves, para ¿no? el jueves. El No sé jueves, qué yo vos creo que sí. decís. Bueno, de ¿Verdad? lujo. Sí. ¿Está? Estamos entonces, continuamos el jueves. Sí, Dale, profe. Hecho. Chau, quedamos chau. así. Súper gracias. Chao, Bueno, Chao, chao. chao. hasta luego.